En las montañas Ozark de Arkansas, en 1908, donde viejos agujeros se tragan el sonido y los secretos se pudren en la oscuridad, dos familias estaban a punto de chocar en formas que nunca podrían haber imaginado. Esta historia trata sobre el mejor guía de caza del condado de Newton, un hombre leal y confiable que conocía cada camino y cueva en 20 millas a la redonda. También a los intocables más rechazados de la zona, excluidos por toda la sociedad respetable como la familia más endogámica de las montañas. Cuando este miembro de la sociedad dejó a su hija embarazada de 16 años con estas sanguijuelas sociales, pensó que su secreto mejor guardado estaba enterrado. Pero lo que ocurrió a continuación, en ese espacio solitario, desafió todas sus nociones del bien y del mal. La familia que todos temían se convertiría en héroes improbables, y el hombre en el que todos confiaban escondía atrocidades que harían que policías endurecidos se negaran a hablar de ello durante décadas. ¿Qué podría llevar a un padre a hacer algo tan imperdonable? ¿Y qué aprendieron los parias que los convirtió en agentes de justicia? Prepárense para lo que viene, porque la verdad los hará cuestionarse todo lo que creen saber sobre la naturaleza humana. El sheriff Caleb Morrison había presenciado su parte de tragedias en las montañas en sus 7 años como pacificador del condado de Newton, pero nada podría haberlo preparado para lo que encontraría en la granja Crenshaw aquella gélida mañana de diciembre de 1908. La revisión de bienestar había sido requerida por el diácono Hartwell, luego de que Ezequiel Harmon informara que su hija de 16 años, Mercy, se había escapado con un predicador itinerante la semana anterior a Navidad. Morrison conocía la reputación de los Crenshaw. 5 generaciones de montañeses, de los que la gente buena decía que eran el clan más endogámico del condado. Pero incluso los parias estaban amparados por la ley de Arkansas. Las botas del sheriff crujieron en la nieve hasta los tobillos mientras se acercaba a la cabaña destartalada. El humo de su chimenea era la única señal de vida en el vacío. Tobias Crenshaw, el padre de la familia, apareció antes de que Morrison pudiera llamar. Su rostro curtido estaba serio. «Sheriff, querrá echar un vistazo a lo que tenemos aquí dentro», dijo Crenshaw, su tono cortés que desafiaba cualquier estereotipo sobre los degenerados de la montaña. Ese guía de caza suyo nos trajo más que animales a la puerta. En la cabaña, Morrison encontró a Mercy Harmon acurrucada junto al fuego, su vientre abultado por el embarazo avanzado y sus labios aún azules por la casi congelación en la montaña. El vestido roto de la niña era un testimonio de abuso que hizo que el estómago de Morrison se agitara. Manchas oscuras en la tela que la esposa de Crenshaw había guardado, a pesar de la extrema pobreza de su familia. Traía estas harapos sangrientas cuando su padre la abandonó como ganado de desecho, aclaró Tobias mostrando un bulto envuelto en tela limpia. Dijo que era una carga que ya no podía llevar y que debíamos usarla como viéramos conveniente. El ojo de Morrison registró la evidencia mientras su corazón se rompía. El vestido estaba rasgado de una manera que indicaba que había sido arrancado. Y la sangre tenía patrones que sugerían abuso repetido, no solo un incidente aislado de violencia. El doctor Samuel Finch llegó en 1 hora. Su examen médico reveló atrocidades que luego llenarían 23 páginas de testimonio judicial. Las notas iniciales del médico, escritas a mano con urgencia y que Morrison guardó en sus archivos del caso, registraban evidencia física de abuso sexual repetido durante años. «Esta niña ha sobrevivido a algo que nadie debería sobrevivir», dijo Finch al sheriff, su voz temblando con indignación profesional. «Las cicatrices son señales de abuso reiterado desde que tenía 14 años». La propia confesión de Mercy, entre escalofríos, reveló que su padre había estado yendo a su cama desde la muerte de su madre en 1904. La descripción de Tobias Crenshaw del discurso de graduación de Zeke Harmon desafió cada historia que el guía de caza había contado por todo el pueblo. La alfabetización inusitada del montañero dio lugar a 3 folios de citas textuales que más tarde se convertirían en prueba judicial. Dijo que era mercancía dañada que ningún hombre bueno querría. Leyó Crenshaw de sus notas meticulosas. Dijo que estaba contaminada por el pecado y que nuestra familia era la compañía adecuada para productos defectuosos. La exactitud de la nota de Crenshaw indicó que no era la primera vez que presenciaba tal abandono, una idea que envió un escalofrío por la columna vertebral de Morrison.
La investigación del sheriff sobre las historias de Zeke sobre un predicador itinerante se desvaneció rápidamente. Los registros de la iglesia no indicaban predicadores residentes en el condado de Newton en diciembre. También la esposa del diácono Hartwell recordó que Zeke había preguntado acerca de la forma de disimular embarazos vergonzosos en las reuniones sociales del mes pasado. Pregunté por refugios para madres solteras en Little Rock, testificó ella, su voz reduciéndose a un susurro horrorizado. Preguntó si esos lugares llevaban registros o llamaban a las familias. La sospecha de Morrison de que Zeke había estado planeando el abandono de Mercy durante semanas se confirmó cuando Williams, el dueño de la tienda, produjo recibos que mostraban que el guía de casa había estado comprando suministros femeninos mensuales durante más de 2 años, cosas que ningún hombre soltero necesitaría. La mayor revelación llegó cuando Tobias Crenshaw confesó que Mercy no era la primera niña embarazada que había abandonado en su agujero. El alejamiento familiar los había transformado en observadores pasivos de un abandono que se extendía por casi una década. Nos han traído otras 3 niñas a lo largo de los años, dijo Crenshaw, sus manos ásperas temblando. Todas dijeron que sus padres les dijeron a la gente que se habían escapado con hombres, y todas llevaban las mismas marcas de abuso que vimos en Mercy. La documentación de Morrison mostró que al menos 7 familias en todo el condado habían informado de hijas que habían huido con amantes desconocidos. Todo esto ocurría en un momento en que Zeke Harmon llevaba años conduciendo cacerías por las montañas salvajes donde los cuerpos se perdían para siempre. La nieve de diciembre seguía cayendo fuera de la cabaña de los Crenshaw, y el sheriff Morrison se enfrentó a la terrible comprensión de que el ciudadano más respetado del condado de Newton podría ser su mayor depredador. La evidencia que iba reuniendo en sus cuadernos de notas revelaba un patrón de maltrato sistemático, enmascarado bajo una apariencia de respetabilidad religiosa. Mientras tanto, los intocables de la sociedad tenían la llave para revelar décadas de maldad oculta. La última entrada de Morrison esa noche capturó la cruel ironía que devoraba su caso. La familia que todos temían se había convertido en defensora de los indefensos. Mientras que el hombre, en quien todos confiaban, ocultaba atrocidades que pronto exigirían toda la justicia de la montaña. Para enero de 1909, el sheriff Morrison había convertido el sótano del juzgado del condado de Newton en una sala de audiencias improvisada. Sus paredes de piedra estaban cubiertas de evidencias que revelarían el patrón de abuso más sistemático en la historia legal de Arkansas. La rehabilitación de Mercy Harmon en el hueco Crenshaw le había dado voz. Su declaración jurada de 15 páginas describía 3 años de terror nocturno que comenzaron la semana en que enterró a su madre. Dijo que la muerte de mamá era la manera en que Dios me convertía en su esposa. Escribió con letra pulcra. Sus palabras quedaron archivadas en Morrison. Me dijo que era mi obligación cristiana consolarlo en su aflicción, y luego usó versículos de las Escrituras sobre los hijos, obedeciendo a sus padres para justificar lo que me había hecho. El chequeo médico completo del Dr. Finch descubrió evidencia que respaldaba cada parte atroz del testimonio de Mercy. La mayor condena del médico llegó tras el análisis microscópico de muestras de tejido. La niña tenía sífilis. Esta era una prueba médica de contacto sexual adulto que solo podía haber sido de su padre. La evolución de la infección sugiere que la exposición inicial ocurrió a principios de 1906, escribió Finch en su informe oficial. Ningún otro hombre adulto tuvo acceso a esta niña aislada durante el período de tiempo en cuestión. Las entrevistas formales con la familia Crenshaw revelaron el retrato de un depredador cuya cacería era una coartada para acosar sistemáticamente a niñas indefensas en todo el condado. El hijo mayor de Tobias Crenshaw dijo que habían visto a Zeke merodeando granjas aisladas, donde vivían jóvenes, mujeres, con padres ancianos o enfermos. Preguntaba por familias con hijas bonitas y sin hombres fuertes que las defendieran. Testificó bajo juramento el testigo. Su madre agregó detalles horribles sobre lo que Zeke había hecho en las 3 rondas anteriores de niñas embarazadas, incluidas sus instrucciones de mantener a las víctimas aisladas hasta después de que dieran a luz. La revisión de los registros de la iglesia por parte de Morrison había descubierto un historial de obras de caridad que ahora parecía perverso en vista de la evidencia que estaba saliendo a la luz. Los archivos metodistas mostraban que Zeke se había ofrecido como voluntario para los ministerios juveniles, trabajando con niñas rebeldes, y había pedido sesiones privadas de consejería con familias que tenían hijas problemáticas.
El diácono Hartwell reconoció a regañadientes que había oído quejas sobre el interés demasiado personal de Zeke por las jovencitas, pero las había desestimado como chismes celosos de hombres menos virtuosos. Recitaba las escrituras con tanta facilidad que pensé que sus motivos eran sinceros, admitió Hartwell, su voz rompiéndose de vergüenza. A los padres angustiados, les respondí que la caridad cristiana exigía confiar en los hombres rectos. La investigación dio un giro más oscuro cuando Morrison descubrió evidencia física oculta en el antiguo dormitorio de Mercy, en la cabaña de Zeke. Cosidas en el forro de su colchón, los investigadores hallaron páginas de diario escritas en retazos de tela con tinta de jugo de bayas que databan de las agresiones de su padre. Enero 15. Dijo que mamá estaría orgullosa de cómo estoy cuidando de la familia. Escribió en una publicación que hizo llorar a curtidos ayudantes del sheriff. Otro trozo descubrió las excusas religiosas retorcidas de Zeke. Lee Génesis sobre hijas que sirven a sus padres antes de que Dios les dé esposos. Los diarios secretos revelaron que el maltrato de Mercy no fue un acto de violencia aleatorio, sino una explotación deliberada y planificada, que su padre le había hecho creer que era una orden divina. Los registros de la tienda confirmaron aún más que Zeke había estado orquestando el abuso de su hija con exactitud calculada. Los recibos de la tienda general de Williams revelaban compras mensuales regulares de suministros sanitarios femeninos durante 2 años, más de lo que necesitaría cualquier soltero para las amas de casa o la caridad. Estas compras coincidían con la época del maltrato de Mercy, y su abrupto final en noviembre coincidió con cuando su embarazo se hizo evidente. Estaba siguiendo sus períodos como si fuera ganado de cría, escribió Morrison en su informe de investigación. Cada adquisición fue calculada para preservar su acceso y prevenir el embarazo hasta que perdió el control. El golpe más brutal lo dieron los propios hijos supervivientes de Zeke, quienes corroboraron que Mercy no era su primera víctima en la propia casa. Su hijo de 14 años testificó bajo juramento que su padre había estado entrando en la cama de su hermana mayor fallecida durante meses antes de que muriera de una enfermedad no explicada en 1907. Se enfermó después de que comenzó a discutir con él. Le susurró el niño a Morrison en una entrevista privada. Vomitaba todas las mañanas. No comía nada. Se consumió como si la hubieran envenenado. La reseña del Dr. Finch en el certificado de muerte de la hermana observó signos que podrían indicar complicaciones de embarazo o envenenamiento premeditado con plantas de montaña de fácil acceso. La reacción de la comunidad a la investigación se produjo cuando Zeke comenzó a lanzar contraacusaciones para salvar las apariencias. Les contó a los clientes de casa que los Crenshaw habían corrompido a su hija inocente y que Mercy estaba mintiendo para escapar al castigo por adulterio. Algunos ciudadanos locales que confiaban en la guía de Zeke lo defendieron públicamente, diciendo que la gente degenerada de la montaña estaba tratando de destruir a un hombre cristiano decente. El propio juez McKinney, un cliente de las cacerías de Zeke, le suplicó en secreto a Morrison que tratara el asunto con la discreción necesaria para no escandalizar a la comunidad. Mientras la nieve de enero se derretía en el lodo de febrero, el sheriff Morrison se dio cuenta de algo horrible. Las pruebas en contra del ciudadano más respetado del condado de Newton eran abrumadoras. Pero el prejuicio del pueblo hacia sus principales testigos estaba a punto de liberar a un monstruo. El mismo aislamiento que había ocultado los crímenes de Zeke durante años, ahora jugaba en su beneficio, ya que la gente decente se negaba a creer la palabra de la familia más denigrada del condado. Las últimas notas del caso Morrison de enero registraron su creciente desesperación. La verdad está frente a nosotros en jirones sangrientos y confesiones firmadas. Pero la justicia muere, porque el mal se disfrazó de domingo, y la virtud de cueva. Febrero trajo presión política que amenazó con enterrar la investigación tan a fondo como la nieve de Ozark cubría las tumbas de montaña. Ancianos de la iglesia acudieron en peregrinación a la oficina de Morrison, repitiendo el mismo mensaje envuelto en términos religiosos sobre salvaguardar la reputación de la iglesia y resolver asuntos delicados con perdón cristiano. La amenaza apenas disimulada del viejo Thompson dejó claro lo que estaba en juego. Sheriff, los hombres buenos no deberían perder sus buenas acciones por el juramento de degenerados que dirían cualquier cosa por notoriedad. Las notas personales de Morrison capturaron cómo el diácono Hartwell confesó que el liderazgo metodista había votado para bloquear más investigaciones que pudieran alarmar a las familias temerosas de Dios con detalles sucios.
La tensión aumentó cuando Morrison se enteró de que entre los clientes de casa de Zeke se encontraban los mismos hombres que juzgaban sus delitos. El fiscal del condado, James Ellis, había reservado 3 viajes de caza exclusivos con Zeke en 1908, pagando precios altos por el privilegio de cazar en sus mejores tierras de trofeos de venados. Los registros bancarios del juez McKean, luego citados por el Estado, mostraron que había invertido en el plan de negocios de alojamiento de caza comercial de Zeke, lo que generó conflictos de intereses que le impedían juzgar el caso con imparcialidad. Les importa más proteger sus temporadas de caza que hacer justicia por niños asesinados, escribió Morrison en una carta furiosa a la oficina del fiscal general del estado. La confesión de Tobias Crenshaw sobre su documentación revolucionó la investigación de formas que aterrorizaron al establecimiento de la comunidad. Sus diarios meticulosos, con una caligrafía sorprendentemente elegante, sumaban 340 páginas de observaciones meticulosas a lo largo de 7 años. He estado mirando y tomando notas de todo, dijo Crenshaw a Morrison mostrando libros encuadernados en cuero llenos de registros de actividad sospechosa en todo el condado. Sus notas tomaban nota de las fechas exactas en que desaparecieron las jóvenes, descripciones del comportamiento de Zeke en las reuniones del pueblo, y citas inquietantes de conversaciones que Zeke nunca supo que estaban siendo grabadas por un hombre de la montaña supuestamente analfabeto. La evidencia física que encontró siguiendo la guía de Crenshaw le dio a Morrison el impulso que necesitaba para superar la resistencia de la comunidad. Utilizando las coordenadas registradas en el diario de Tobias, los investigadores descubrieron un escondite enterrado debajo de un roble caído cerca de la cabaña de Zeke. En su interior, había cintas para el cabello de niños, pequeñas joyas y trozos de ropa que las familias en duelo reconocerían más tarde como pertenecientes a sus hijas desaparecidas. El estudio del Dr. Finch de los objetos desenterrados mostró que habían estado enterrados por diferentes cantidades de tiempo, algunos hasta por 5 años, lo que indicaba una recolección deliberada y sistemática que negaba cualquier descubrimiento accidental. El descubrimiento más inquietante fue un vestido de domingo de niña doblado y envuelto en tela encerada que pertenecía a Mary Sullivan, una niña cuya familia había sido informada de que se había fugado con un vendedor ambulante en 1905. El dique del silencio comunitario se rompió cuando 3 familias angustiadas revelaron el destino final de sus hijas tras años de sostener la ficción de la fuga. Los Henderson dijeron que su hija Sarah había sido vista por última vez subiéndose al coche de Zeke para llevarla a un trabajo en Little Rock, y los Walsh dijeron que su hija había desaparecido después de que Zeke les prometiera llevarla con familiares en Memphis. Nos avergonzaba reconocer que habíamos confiado en un hombre que hizo desaparecer a nuestras hijas, se lamentó la Sarah Henderson en su testimonio jurado. El testimonio de su esposo aportó información clave sobre la línea de tiempo. Zeke nos dijo que Sarah trabajaba como costurera en la ciudad y nos mostró cartas que decía que ella había escrito, pero nunca volvimos a escuchar su voz. El estudio médico extendido del Dr. Finch descubrió evidencia que haría inevitable el enjuiciamiento a pesar de la interferencia política. Sus pruebas de sangre de laboratorio revelaron una sífilis altamente avanzada que solo pudo haber sido contraída a través del contacto sexual adulto, lo que proporcionó evidencia irrefutable del abuso que había denunciado. La creciente experiencia del médico forense le llevó a desenterrar el cuerpo de la hija de Zeke, que murió en circunstancias extrañas en 1907. Encontró restos de veneno de laurel de montaña en tejidos conservados. Alguien con conocimiento de venenos de plantas administró fatalmente una dosis mortal, escribió Finch en su informe complementario. La víctima estaba en torno a los 4 meses de gestación en el momento de fallecer. El descubrimiento de Zeke, de que su fachada se estaba derrumbando, desató esfuerzos cada vez más desesperados para silenciar a cualquier testigo. Con su rifle de caza al hombro, llegó a la granja Crenshaw el 23 de febrero, lanzando amenazas que Tobias transcribió en su diario pocas horas después del enfrentamiento. Dijo que todos tendríamos accidentes desafortunados si continuábamos propagando mentiras sobre un hombre cristiano, escribió Crenshaw, citando las palabras exactas de Zeke sobre cómo la gente de la montaña muere en accidentes de caza y nadie pregunta. El conocimiento del guía de caza de lugares remotos donde los cuerpos podían perderse para siempre dio credibilidad a sus amenazas, más aún con la creciente evidencia de asesinatos anteriores que había cometido con impunidad.
La corrupción local llegó a su punto culminante cuando el fiscal Ellis declaró públicamente que se negaba a presentar cargos en vista de la insuficiente evidencia creíble de testigos confiables. Su declaración jurada, archivada en el condado de Newton, desestimó el testimonio de Crenshaw como cuentos inventados por una familia conocida por ser retrasada mental y degenerada. El juez McKinney respaldó la medida y falló en que la evidencia física obtenida a través de fuentes contaminadas sería inadmisible en el tribunal. La airada respuesta de Morrison, en correspondencia oficial, acusó a los dos hombres de encubrir a un asesino de niños para proteger sus privilegios de casa y posición social. La traición del sistema judicial a la justicia dejó claro a Tobias Crenshaw que los canales habituales nunca harían que Zec pagara por sus delitos. Su última anotación en el diario de febrero terminó con una sombría determinación. La policía no lo tocará porque lleva ropa de iglesia y dirige la cacería de hombres ricos. Pero la justicia de la montaña no viste trajes de domingo ni tiene padrinos políticos. Hay cosas que no se pueden comprar ni ocultar. Mientras las tormentas invernales aislaban el hueco más adentro de la montaña, los Crenshaw idearon formas de hacer irrefutable la culpa de Zeke y llevar la justicia donde el sistema legal fallaba con su gente más vulnerable. Marzo trajo un calor inusual que derritió la nieve en ríos traicioneros de montaña, justo lo que necesitaba Tobias Crenshaw para su plan meticuloso de sacar justicia de un sistema que había fallado a sus ciudadanos más vulnerables. Con Mercy como cebo renuente, los Crenshaw enviaron un mensaje a través del diácono Hartwell de que la niña de la montaña quería hacer las paces y negociar los términos de su silencio sobre el incidente con su padre. La respuesta de Zeke dejó al descubierto la arrogancia de un depredador que se consideraba por encima de la sociedad. Accedió a encontrarse en The Crenshaw Hall el 15 de marzo, con su rifle, y esperaba intimidar a la familia para que guardara silencio para siempre sobre los delitos que pensó que nunca serían enjuiciados por funcionarios corruptos. La confianza del cazador se desvaneció cuando entró en la cabaña Crenshaw y descubrió no a degenerados de las montañas asustados, sino a una familia bien organizada lista para una batalla militar. Los hijos de Tobías se habían colocado en puntos estratégicos por toda la habitación, y el patriarca se sentaba en una mesa cubierta de papeles que hicieron que el color se le escapara de la cara a Zeke. «Tenemos suficiente evidencia para verlo colgado», dijo Tobías, su voz refinada ahogando las protestas balbuceadas de Zeke. Antes de que el guía de caza pudiera levantar su arma, 3 generaciones de hombres Crenshaw lo superaron con una eficiencia práctica que decía mucho sobre una cuidadosa planificación y una desesperada resolución. El sótano de raíces debajo del cobertizo de los Crenshaw fue la prisión de Zeke durante los siguientes 5 días, una celda de piedra húmeda, donde la justicia de la montaña sacaría confesiones que la justicia legal era demasiado corrupta o demasiado temerosa para perseguir. La documentación de Tobías comenzó de inmediato, tomando notas de cada palabra, amenaza y confesión del depredador cautivo. Día 1. El acusado niega todos los cargos, pero reconoce haber castigado a su hija por pecados femeninos, decía la primera entrada de lo que se convertiría en 47 páginas de testimonio escrito a mano. El método de los Crenshaw consistió en tomar fotografías de pruebas físicas con una cámara prestada por el Dr. Finch, tomando fotografías imposibles de ignorar en cualquier futuro caso legal. El colapso mental de Zeke se intensificó cuando se enfrentó a evidencia física que creía que estaba enterrada o destruida de forma segura. Las cintas para el cabello y las joyas halladas cerca de su cabaña obligaron a confesiones sobre víctimas cuyas familias durante años habían pensado que simplemente habían huido a grandes ciudades. Mary Sullivan peleó demasiado. Se lamentó en su segundo día de cautiverio. Sus palabras, fielmente registradas por Tobías, revelaban que tuve que darle el té de laurel de montaña, como le di a mi propia hija cuando amenazó con ir a contárselo a la gente de la iglesia. Cada revelación trajo nuevas víctimas a la luz, extendiendo la línea de tiempo del abuso sistemático 12 años atrás, mucho más allá de lo que la investigación de Morrison había descubierto. Las revelaciones más horribles salieron a la luz cuando la desesperación de Zeke lo obligó a defender sus atrocidades con interpretaciones perversas de las Escrituras.
que revelaron la extensión de su depravación mental. Sus confesiones confusas, transcritas por la atenta mano de Tobías, revelaron complejas técnicas de manipulación que habían ocultado décadas de depredación en toda la comunidad aislada de la montaña. Dios me dio poder sobre los niños que necesitaban guía, repitió Zeke en su tercer día de encierro. Sus padres no los defendieron, así que les di la disciplina que necesitaban. Sus relatos explícitos de cómo había persuadido a niñas vulnerables de que el abuso sexual era un castigo de Dios por sus pecados dieron testimonio de una manipulación premeditada que había engañado incluso a líderes religiosos. Experimentados, presionado para dar direcciones exactas de evidencia enterrada bajo amenaza de prisión de por vida, las pistas de Zeke llevaron a los Crenshaw a desenterrar evidencia física que convirtió sospechas en certeza. Usando a su aterrorizada guía, encontraron 2 tumbas poco profundas en su propiedad con restos que luego fueron identificados mediante registros dentales como 2 niñas desaparecidas de condados vecinos. El hallazgo de pertenencias personales enterradas junto a los cuerpos relicarios, peines, trozos de tela característica, finalmente dio la prueba que ligaba a Zeke con asesinatos que la policía local nunca había podido asociar con sus viajes de caza. La catalogación sistemática de Tobías de cada hallazgo formó un registro de evidencia que satisfaría las exigencias legales más rigurosas. Las confesiones más escalofriantes del depredador involucraban su colección de trofeos, mechones de cabello y pequeños objetos personales que había guardado como recuerdos de sus víctimas en una caja de metal enterrada bajo el piso de su cabaña. Bajo la tortura de sus captores, Zeke reveló cómo había elegido cada recuerdo y lo que recordaban de sus delitos. Los rizos dorados eran de la niña Henderson, admitió en su cuarto día, su voz rompiéndose por el agotamiento. Los guardé para recordar cómo rogó antes de que usara la soga. Estas escalofriantes confesiones, escritas con la caligrafía cada vez más oscura de Tobías, ofrecieron pruebas de premeditación que harían inevitables las sentencias de muerte, una vez que las autoridades pertinentes pudieran leer las confesiones. El colapso mental completo de Zeke en su 5º día de cautiverio resultó en la confesión criminal más completa en la historia legal de Arkansas. 17 páginas escritas a mano de admisiones detalladas de fechas, lugares y medios de 7 asesinatos separados durante 12 años. Su firma en cada página, jurada ante varios miembros de la familia Crenshaw, hizo un testamento inquebrantable ante cualquier impugnación por coacción o falta de fiabilidad. Los desesperados esfuerzos del guía de caza por negociar su libertad revelando otras tumbas solo añadieron leña al fuego, ya que cada nueva tumba descubría más evidencia de la depredación sistemática que había llevado a cabo con impunidad, bajo el manto del respeto comunitario y la corrupción oficial. El 20 de marzo, los Crenshaw liberaron a su prisionero y lo llevaron directamente a la oficina del sheriff Morrison, entregando tanto al depredador destrozado como una montaña de evidencia en papel que no podía ser ignorada. La imagen de Zeke, ojos hundidos, temblando y sosteniendo las confesiones que lo obligaron a escribir, ofreció un testimonio de la justicia de la montaña que el sistema legal no había logrado entregar. Las notas del caso de Morrison señalaron su sorpresa por la documentación que los Crenshaw habían reunido. Una evidencia tan abrumadora que el juicio se volvió inevitable, sin importar la presión política o la negativa de la comunidad a aceptar la verdad sobre los atroces crímenes de su ciudadano más respetado. El juicio de Ezekiel Harmon comenzó el 22 de abril de 1909, en un tribunal del condado de Newton lleno de ciudadanos que habían pasado meses negando que su guía de caza más confiable pudiera ser un asesino de niños. Los esfuerzos de McKean por mantener un bajo perfil se vinieron abajo cuando el fiscal general del estado, Williams, llegó con un equipo de fiscales armados, con 890 páginas de evidencia, que convirtieron el escándalo local en un caso histórico para la justicia de Arkansas. La confesión escrita, de 17 páginas de Zeke, expuesta en la mesa de la fiscalía, hizo que la multitud jadeara al reconocer su escritura de los registros de donaciones de la iglesia y los contratos de caza que habían firmado con plena confianza. El testimonio médico del Dr. Finch dio una explicación científica de lo que los abogados defensores esperaban descartar como folclore de montaña y rivalidades familiares.
Su presentación con diapositivas mostró evidencia física de las tumbas enterradas, evidencia forense de envenenamiento intencional y registros médicos de abuso sexual sistemático de varias víctimas durante 12 años. Las propias palabras del acusado detallan actos de asesinato que se alinean con la evidencia física encontrada en los lugares que identificó bajo juramento, testificó Finch. Su lenguaje clínico dejando incluso a los funcionarios judiciales más endurecidos visiblemente inquietos. La mayor denuncia del médico fue por restos de veneno de laurel de montaña en tejido conservado de la propia hija de Zec, lo que demostró que la había matado cuando amenazó con revelar sus crímenes. La coartada de Zec se derrumbó cuando los peritos en escritura verificaron sus confesiones, las cuales mantuvo que fueron arrancadas bajo tortura por sus captores Crenshaw. Expertos designados por el tribunal cotejaron las confesiones carcelarias con décadas de muestras de escritura archivadas, desde contratos de casa hasta correspondencia eclesiástica y recibos de tiendas, que revelaron patrones de escritura imposibles de falsificar bajo presión. La escritura del acusado no muestra signos de fuerza o presión externa, testificó el profesor Williams de la Universidad de Arkansas. Estas declaraciones fueron tomadas de un hombre en sus plenas facultades mentales, dando detalles que solo el autor del crimen podría conocer. El último y desesperado argumento de la defensa de que los degenerados de la montaña habían inventado pruebas se desvaneció cuando la documentación sofisticada de Tobias Crenshaw mostró que la inteligencia familiar superaba a la de muchos. En el juzgado, el apoyo popular a Zec se derrumbó cuando los testigos de la fiscalía expusieron la naturaleza depredadora y sistemática de su depredación y la corrupción que lo había protegido durante más de una década. El reconocimiento entre lágrimas del diácono Hartwell de haber ignorado varias advertencias sobre abusos a menores desató murmullos de indignación entre las familias que confiaban en la iglesia para proteger a sus hijos. El propietario de la tienda, Williams, se enfrentó a una avalancha de preguntas de los compradores, que se dieron cuenta de que sus registros de negocios habían ayudado a rastrear la preparación premeditada de Zec para violar a su propia hija. Todos somos cómplices de estos delitos por ceguera voluntaria, admitió el anciano Thompson en su testimonio. Nuestro prejuicio contra la familia Crenshaw casi deja que un monstruo se saliera con la suya porque no podíamos imaginar que el mal pudiera llevar un traje de domingo. El jurado tardó solo 47 minutos en regresar con veredictos de culpable en 7 cargos de violación y 2 de asesinato, más condenas por secuestro, abuso infantil y conspiración para obstruir la justicia. La sentencia del juez McKean, registrada en transcripciones judiciales completas, condenó los crímenes de Zec como los más viles en la historia de este condado, perpetrados por un hombre que pervirtió la autoridad cristiana para saciar apetitos monstruosos. La cadena perpetua en la penitenciaría estatal de Arkansas provocó asentimientos de aprobación de la multitud que originalmente había apoyado al guía de caza. Su transformación de partidarios en defensores de la pena capital fue un reflejo de su horror ante la evidencia que ya no podían negar. El sereno relato de Mercy sobre las justificaciones religiosas de su padre para el maltrato había impactado especialmente a los feligreses metodistas que la habían elogiado por su conocimiento bíblico en los debates de la iglesia. La justicia llegó 6 meses después, cuando Zec murió en su celda apuñalado por otros reclusos que habían descubierto sus delitos gracias a la filtración intencional de información judicial por parte de un guardia. Los archivos de la cárcel registraron que entre sus asesinos había padres cuyos propios hijos habían sido maltratados, una justicia poética que satisfacía códigos de montaña más antiguos que la ley de Arkansas. El informe oficial del alcalde atribuyó la muerte del reo a las consecuencias naturales del descubrimiento de sus delitos por los habitantes de la prisión, un reconocimiento de la justicia popular dentro de los límites de la ley. La noticia de la muerte violenta de Zec llegó al condado de Newton por telégrafo, para deleite silencioso de las familias cuyas hijas habían sido victimizadas o habían desaparecido durante sus años de depredación protegida. La metamorfosis de los Crenshaw de parías sociales a héroes locales se selló cuando el gobernador Doney les entregó elogios oficiales por resolver varios asesinatos que la policía local no había logrado resolver. El nombramiento de Tobias Crenshaw como ayudante voluntario del sheriff elevó permanentemente a la familia a las filas del respeto, y sus diarios meticulosos fueron donados a la Sociedad Histórica Estatal como ejemplos de técnicas de Vicente Peroso. Investigación ciudadana.
Su granja se transformó en un lugar de peregrinación para aquellos que querían saber cómo la justicia de la montaña había triunfado, donde los tribunales legales habían fracasado debido a la corrupción y el prejuicio. La incorporación de Mercy Harmon a la casa de los Crenshaw la condujo a casarse con un carpintero local, con el que tuvo 4 hijos, y se convirtió en la matrona de mayor confianza del condado para mujeres en situaciones delicadas. El caso sentó jurisprudencia que cambió la forma en que Arkansas aborda los delitos contra menores, especialmente en áreas rurales aisladas, donde las figuras de autoridad locales pueden ser los autores. El condado de Newton aprobó leyes de denuncia obligatoria para el abuso sospechoso, y las iglesias de todo el estado adoptaron políticas de varios testigos para cualquier interacción en privado entre adultos y niños. La evidencia física del caso se mantuvo en exhibición en la sociedad histórica del condado durante décadas como prueba de que el mal podía ser vencido cuando el valor surgía de lugares inesperados. La cabaña de Zeke fue incendiada por los voluntarios del pueblo, pero la granja de Crenshaw se mantuvo en pie como un monumento al principio de que la justicia favorece a quienes se niegan a dejar que la verdad permanezca enterrada en las sombras de la montaña, sin importar la posición social o religiosa.